Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que la persona que ha pasado por un cáncer ya no será la misma que era antes de la enfermedad. Porque nos han vendido la moto de que pedir ayuda es de débiles. Al final lo que yo hago ahora es disfrutar de la vida al máximo. El cáncer se habla. Un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. Cuando hablamos de investigación oncológica solemos pensar en laboratorios, ensayos clínicos, decisiones técnicas, comités de expertos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo menos visible, pero muy poderoso: la incorporación de la voz de las personas que viven el cáncer a ese proceso de investigación. La Asociación Española contra el Cáncer, a través de su fundación científica, puso en marcha en 2020 un programa pionero en España en el que pacientes y cuidadores participan junto a investigadores y expertos evaluando proyectos de investigación. Se trata de seleccionar los que recibirán apoyo económico por parte de la asociación, que actualmente está apoyando la investigación con 792 ayudas. Hoy queremos entender qué cambia cuando la ciencia escucha a quienes viven la enfermedad y los tratamientos en primera persona, cuando la mirada personal de las personas pacientes se incorpora a la decisión sobre los proyectos que saldrán adelante. Episodio 7. De la voz de los pacientes en investigación se habla. Hola, soy María Manjabacas, bienvenidas y bienvenidos a El Cáncer se habla. En este episodio hablamos de la voz de los pacientes incorporada a la investigación oncológica, porque no entendemos que su papel se limite a recibir los resultados de la investigación. Más bien, debe formar parte del proceso, aportando una visión real, más humana, de sus necesidades clínicas. Cuando es así, se consigue alinear los proyectos científicos con lo que realmente importa: métodos de detección menos invasivos, tratamientos más eficaces, con menos efectos secundarios que mejoran la calidad de vida de pacientes y supervivientes. Desde el año 2020 está en marcha en nuestro país el programa Patient Advocacy de la Asociación Española contra el Cáncer, que hace posible la participación de pacientes y cuidadores en investigación, dándoles voz en el proceso. Los pacientes viven la enfermedad día a día, conocen bien todo lo relacionado con la parte emocional del proceso y los efectos del tratamiento. Su punto de vista, su voz, complementa el conocimiento de los investigadores. Nos acompaña Vanessa Abón, responsable del programa. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, gracias. El programa Patient Advocacy se puso en marcha en 2020 como un programa piloto, en principio solo en Madrid, una experiencia pionera en España que ya estaba en marcha en países como Canadá, como Reino Unido. Hoy participan cerca de 50 pacientes, familiares u otras personas de su entorno. ¿Cómo recuerdas, Vanessa, los inicios? ¿Cuál es la situación ahora, 6 años después? Bueno, yo me uní a la organización en 2019 y ya vimos que algo estaba empezando a cambiar en investigación, ¿no? Estamos muy en contacto con otras organizaciones, otras instituciones, porque nos gusta ver qué es lo que se hace y qué es lo que está funcionando, y vimos que empezaban a incorporar pacientes en investigación. Pues normalmente los pacientes han estado muy involucrados, por ejemplo, con la asociación en recaudación de fondos, pero no en investigación. Cuando se dice pues paciente, investigación, pues a todos nos viene en la cabeza pues el paciente siendo un participante de estudios clínicos, sí, y recibiendo un poco aquellas decisiones que ya se han tomado. Y bueno, pensamos que puede estar también en la toma de decisiones, no tener un rol tan pasivo. Entonces, hay muchas formas de involucrar pacientes en investigación, en muchos formatos, pero el grueso de nuestra actividad, como es adjudicar ayudas a investigadores y evaluar, entonces dijimos, bueno, pues vamos a incorporar pacientes en investigación, y cada vez hemos ido ampliando un poquito más las actividades. Vanessa, cuando decís que los pacientes participan en la evaluación de proyectos de investigación, ¿qué significa exactamente? ¿Qué es lo que aportan? Pues principalmente lo que hacen es complementar la evaluación científica. Siempre hay una revisión por expertos científicos muy exhaustiva, y los pacientes pues luego también en paralelo evalúan los proyectos
Evalúan además documentación que los investigadores han hecho dedicado a un público no científico, y ellos también nos dicen pues, sus prioridades y nos dicen pues, qué proyectos pueden tener más impacto en ellos, mayor beneficio, y también sobre todo qué áreas de mejora podrían mejorar. Nos dicen, por ejemplo, pues que se digitalice más, ¿no? Que si hay un seguimiento, un estudio clínico, pues que pueda ser online para evitar traslados y cosas así por el estilo, que les puede pues, facilitar y ayudar a la implementación del proyecto. Sí, a veces mucho trámite presencial se podía ahorrar con la vía digital que estabas comentando. Una cosa te quería preguntar, ¿en qué momento del proceso se incorpora esa mirada del paciente y cómo se combina con la evaluación científica que se venía realizando hasta la puesta en marcha del programa? Pues lo incorporamos en el momento de adjudicación, es decir, en el momento en el que se decide qué proyectos se financian y cuáles no. Digamos que el comité que toma esta decisión pues tiene el informe que han dado los científicos y tiene el informe que han dado pacientes y cuidadores. Me gustaría que nos explicaras cómo ha cambiado la evolución de proyectos desde que los pacientes participan en el proceso y si hay otras actividades en las que contribuyen las personas pacientes. Lo primero, indicar que los pacientes participen en investigación es un poco cambio de cultura que estamos haciendo poco a poco, ¿no? Sí, Esto es nuevo para los investigadores que tienen que adaptar sus materiales, tienen que explicar sus proyectos a un mundo no científico. Es también los pacientes y cuidadores están aprendiendo un poco a entender cómo funciona la metodología, cómo funciona la adjudicación de ayudas, cómo funciona el sistema de investigación, y también estamos nosotros aprendiendo pues cómo unir esos dos mundos que han estado tan separados. Entonces los pacientes, además de pues, participar con nosotros en comités, pues comentando proyectos, asisten mucho a eventos de la Asociación Española contra el Cáncer, donde el público son investigadores, para que ellos también entiendan que ahora pacientes leen sus proyectos, a ponerles cara. Ahí te quería preguntar, ¿cómo reciben los investigadores las valoraciones de pacientes y cuidadores? ¿Se implican en acercarse al destinatario final del que al final es su trabajo? En general, muy bien. Siempre les entregamos también un informe que aglutina también los comentarios y el feedback de los pacientes, y ellos están deseando por tener críticas constructivas, por decirlo así. Además, tú piensas que digamos que tenemos los investigadores de investigación básica que están en el laboratorio y aquí los investigadores clínicos que están en hospitales. Nos piden mucho estos espacios de encuentro entre investigadores y pacientes para hablar de ciencia. Por ejemplo, hicimos uno recientemente en Valencia, al que Laura también pues, se unió. Sí. Encantada de que haya sido así. Y lo acogen muy bien los investigadores. Están también haciendo mucho esfuerzo por aprender a comunicar mejor. Que eso es un déficit, ¿no? Que se trabaja mucho, pero se está consiguiendo, ¿no? Ahora acercarse al paciente en términos de comunicación es más sencillo, lo estáis trabajando. Sí, porque cuando quisimos unir estos dos mundos de investigadores-pacientes, empezamos a ver como varias barreras. El primero, comunicación. Al final son mundos que han estado muy, muy alejados. Los investigadores están muy acostumbrados a moverse en su entorno, entonces a tener un lenguaje muy, muy técnico. Que no entiende normalmente el paciente. Pero poco a poco sí que están aterrizando. Sí. Hemos visto mucha evolución, ¿vale? Sí que les pedimos que nos envíen un vídeo de 3 minutitos explicando su proyecto a lo largo de estos años. Bueno, al principio era... Tremendo, te ¿no? metían la palabra metiloma, epigenética, ahora ya los vídeos han evolucionado tanto en comunicación como en efectos visuales. Fíjate. Pero hemos hablado de los investigadores y ahora vamos a hablar de los pacientes. ¿Qué destacas tú de su actitud? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de su participación en la valoración de proyectos de investigación? Bueno, pues primero pues la generosidad que tienen, la confianza, porque al final te cuentan algo muy íntimo, cómo se sintieron, qué miedos tenían. Y luego también el compromiso que tienen. Se trabajan un montón las reuniones, los proyectos se los miran, que nos quedamos impresionadas. Siempre les preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha llevado esto? Horas. Tema de puntualidad de las reuniones, que si quedamos a las 12, a las 11:58 están todos conectados. La verdad es que lo hacen muy fácil estar con ellos y trabajar con ellos. Estamos muy agradecidos.
Seguimos con Vanessa, pero incorporamos una nueva voz, la de Laura Elena Monleón, aunque no sé si ya conocida porque tú la has nombrado a lo largo de esta conversación. Es una paciente que ha vivido un cáncer de mama. Aunque Laura tiene hoy más de una voz, un punto de vista, Laura es persona paciente, también es médica y además ahora también forma parte de quienes ayudan a decidir qué investigaciones oncológicas salen adelante con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos gustaría acercarnos a esta experiencia con calma. Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola María, muy bien. Pues gracias lo primero por acompañarnos porque además tienes un cuarto rol hoy, eres oyente de este podcast. Lo escuchaste durante tu tratamiento, ¿verdad? Me hace muchísima ilusión poder participar en un capítulo del Cáncer se habla, porque es, bueno, al principio de toda mi rehabilitación, que siempre es una época pues muy difícil, un poco triste y bueno, muy, muy complicada y muy dura. Bueno, pues cuando yo iba al gimnasio, iba con mis cascos y oír un poco pues lo que decían otras personas que habían pasado por lo mismo que estaba empezando a pasar yo y no solamente que lo contaban, sino que tenían esa valentía de expresarse sin ningún tipo de filtros, pues me ayudaba bastante a aceptar pues esa nueva realidad que yo tenía. Y también era un chute de energía y de visión positiva para mí. Así que estoy encantada de poder participar. Pues no sabes cuánto celebramos que te haya sido, la verdad, tan útil. Tenemos una curiosidad por saber. Cuando te dispones a leer proyectos de investigación oncológica que has de evaluar, sabiendo que solo algunos van a seguir adelante, ¿qué punto de vista adoptas? ¿El de la médica, el de la paciente o un poquito de cada una? Bueno, la verdad es que intento ser paciente porque entiendo que lo fundamental de este programa o de este proyecto es precisamente eso, dar voz a los pacientes. Entonces, intento siempre tener la visión más de paciente posible. Además, allí en la Fundación pues tienen un equipo de profesionales que está muy experimentado y que saben muy bien cómo tratar toda la parte más científica o más técnica. Pero bueno, la verdad es que siempre acaba saliendo un poco la Laura médico, que bueno, que hace un poco una valoración más sanitaria, más allá de la parte del paciente, pero intento siempre reconducirlo, porque ya digo que creo que aquí lo importante es la vivencia de la persona que ha pasado un cáncer. Un poco de las dos sale en este proceso, pero para que lo entendamos en detalle, ¿cómo es? Pues bueno, cuando la Fundación abre el plazo de adjudicación de becas, los investigadores presentan los proyectos y dentro de estos proyectos o de toda la documentación que presentan, hacen una parte que está un poco más adaptada a personas que no han tenido tanto contacto o no han tenido nada de contacto con el mundo de la investigación. Entonces, a cada paciente se nos facilitan 5 o 6 proyectos. Previamente a esto siempre se nos hace una reunión en la que se nos explica un poco el proceso y cómo se hace la evaluación. Y luego pues hay una plataforma en la que se nos cuelgan esos 5 o 6 proyectos que vamos a valorar y tenemos toda la documentación de cada uno de estos proyectos. Y luego hay como un cuestionario donde se nos pregunta de cada proyecto pues si nos parece interesante, si nos parece útil para la persona que tiene un cáncer, cómo puede influir, si nos lo han explicado bien, si se ha entendido y demás. Y luego hay un punto final que es como un ranking de esos 5 o 6 proyectos, pues poner si solo pudieses financiar 1 o 2, cuál sería tu orden de prioridades. Y unos días después vuelve a haber una reunión entre todos los pacientes que hemos valorado los mismos proyectos y los responsables de la Fundación, que Vanessa suele estar presente siempre, y se hace como una apuesta en común pues eso, de la valoración que hemos hecho los pacientes con respecto a esos proyectos. Y nada, al cabo de un tiempo, desde la Fundación pues nos comunican cuáles son los proyectos que han sido financiados y cuáles no. Incluso bastante tiempo después pues nos dicen cómo se van desarrollando, lo cual pues para mí es bastante bonito porque puedes ver cómo ha ido evolucionando. Pero además, Laura, sabes que los proyectos de investigación que estás evaluando, si salen adelante, pueden ayudar a otras personas que están pasando por algo parecido a lo que tú has vivido.
¿Cuánto pesa la responsabilidad cuando hay que elegir? Bueno, pues al principio da mucho vértigo porque la calidad de los proyectos que se presentan es bastante alta y además los avances que plantean y las innovaciones que plantean pues son súper útiles y súper interesantes y claro, es un poco sentirte responsable de elegir la mejor opción. Además, pues bueno, no puedes evitar tener una parte subjetiva bien de tu proceso oncológico o del de alguien cercano y que también influye y da un poco, pues aún más responsabilidad, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo cuando me pongo delante de cada proyecto también intento valorar todo el esfuerzo que hacen los investigadores y pienso cómo puede mejorar la calidad o la esperanza de vida de los pacientes con cáncer, que al final, bueno, pues es bastante complicado, pero es bonito. Y luego pues poder dar ese punto de vista del paciente creo que es una oportunidad muy interesante. Al final son emociones muy intensas, pero intentamos gestionarlas, aunque ya digo que da bastante vértigo. Desde la asociación Vanessa, ¿cómo les ayudáis emocional y técnicamente en esos momentos de responsabilidad cuando se está evaluando? Pues emocionalmente intentamos que se sientan siempre muy acompañados. Hacemos un par de reuniones, una inicial para conocernos y luego otra al final de la evaluación. Y también vienen nuestras compañeras de las sedes provinciales que han tenido un contacto más estrecho para ese acompañamiento que siempre queremos realizar. Y tema técnicamente sí que les explicamos muy bien en la convocatoria, cómo funciona. Estamos trabajando para dar una formación un poquito más amplia. Pero es un poquito difícil en el sentido porque pacientes de cáncer es una población muy heterogénea, ¿no? Entonces también queremos que en nuestros comités esa heterogeneidad se represente. Queremos que sea algo diverso. Estamos trabajando en ello, pero estamos intentando adaptar y darles más herramientas técnicas, más de cómo funciona el sistema de desarrollo de medicamentos para que puedan aportar lo máximo posible. Lo que parece claro, visto desde fuera, es que cuando los profesionales, los investigadores y los pacientes participan en un proyecto común como este, se facilita la conversación colectiva, que era de lo que hablábamos, algo que no siempre ocurre cuando hablamos del cáncer. ¿Sirve este programa para conocerse mejor y sumar? Os pregunto a ambas, sí. Vanessa. Sí, claro que sí. Además, en una enfermedad como el cáncer, que ya empieza a haber pues, largos supervivientes, pues gracias a investigación y a diagnósticos más iniciales, empieza a haber ahí como una población con nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, los clínicos lo dicen, no es lo mismo tratar pues una diarrea producida por gastroenteritis que una diarrea producida por quimioterapia. Ahora, más fundamental que nunca es esa comunicación, ¿no? Que los investigadores sepan de primera mano qué necesidades tienen pues, estas poblaciones. ¿Y tú, Laura, qué opinas? Pues para mí sirve y sirve mucho, porque ya no solo hablamos de todo el proceso cuando se evalúan los proyectos, sino que desde la Fundación también se generan puntos de encuentro entre los pacientes y los investigadores, en persona me refiero, y creo que ponernos cara unos a los otros hace que todo sea como más cercano, menos frío, y también te hace ver, por lo menos desde el punto de vista del paciente, ¿no? Lo mucho que se esfuerzan los investigadores, lo que les cuesta ser escuchados y valorados, y a veces pues, eso también genera que te da muchísima rabia no tener suficiente dinero para darles a todos los proyectos. Que desde aquí pues también, si me permites, quiero agradecer todo el esfuerzo que hacen estos investigadores, porque gracias a ellos pues nosotros estamos vivos o al menos tenemos una calidad de vida un poquito más llevadera y esto muchas veces es a costa de su vida personal y de épocas bastante complicadas también para ellos. Sin lugar a dudas, desde luego desde aquí, como sabes, también nuestro apoyo completo a la investigación. Laura, si tuvieras que resumir en una frase qué aporta la voz del paciente a la ciencia, ¿cuál sería? Bueno, pues para mí es humanidad y realidad, que ya no es solamente que un investigador vea un tubo de ensayo o un proyecto, ¿no? Es que empiezan a ver a personas que no lo pasan bien y que muchas veces tienen una visión, tenemos una visión cruda y realista de lo que es el cáncer
porque yo creo que muchas veces sobre el papel pues lo importante son unas cosas, pero luego la persona que lo vive planteamos pues, otro tipo de prioridades, y yo creo que este programa pues, precisamente lo que hace es que se tenga en cuenta eso, la realidad del paciente. Vanessa, y antes de terminar el episodio quería plantearte una cuestión. Este programa, Patient Advocacy de la Asociación Española contra el Cáncer, no ha parado de crecer desde su puesta en marcha en 2020. ¿Qué nos dice esto sobre la necesidad de incorporar el enfoque del paciente en la investigación sobre el cáncer? Pues esto nos dice que no es algo puntual, que ocurra un año y ya está, sino que es un cambio de cultura, de tendencia, ¿no? Y no solo en nuestra organización. Aparte ya de estas otras instituciones, tanto Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Que están empezando a incorporar pacientes en investigación. También en Europa se está empezando en la evaluación de tecnología sanitaria, también tienen una mesa de pacientes. Entonces nos dicen que esto no solamente para cáncer, sino para pacientes en general, su voz cada vez se está escuchando más por muchísimas instituciones y cada vez más temas también políticos, ¿no? Que es al final a donde queremos llegar. Bueno, pues me alegro de que esto sea tendencia y además, como tú decías, no solo para el cáncer, sino para otras enfermedades, incorporar la voz del paciente a la investigación. Qué interesante, desde luego. Gracias, Vanessa, gracias, Laura, gracias a las dos. Un placer que nos hayáis acompañado en este episodio El cáncer se habla. Gracias, Laura, gracias, María. Gracias a ti, María. Cuando la ciencia escucha, la investigación contra el cáncer avanza más allá de los laboratorios, sobre todo cuando suma conocimiento y experiencia, datos y vida real. Episodios como este demuestran que escuchar a los pacientes no solo humaniza la ciencia, también la hace más eficaz. Cuando investigadores y pacientes unen esfuerzos, el encuentro se transforma en más vida. Si quieres saber más sobre este u otros temas vinculados al cáncer, ya sabes que puedes visitar la web contralcáncer.es, acudir a una sede de la Asociación Española contra el Cáncer o llamar al teléfono 900-100-036, disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Gracias por escuchar, os esperamos en el próximo episodio de El cáncer se habla.